Acompáñenme en esta nueva aventura, lo que fue el Day of KTM de mayo. Una ruta cargada de mucha adrenalina, diversión y caídas aseguradas. La ruta iniciaba muy temprano, llegando al punto de encuentro a las 6 de la mañana, para una hora de partida a las 6:40. Salíamos con rumbo hacia nuestro destino, Puerto Berrío, con una única parada que sería para desayunar. Después de unas largas horas de ruta, a eso más o menos de las 11:30 de la mañana, ya empezábamos con nuestra ruta de hoy. Empezaba lo que a todos nos gustaba y era el off. Iniciábamos con una vía llena de paisajes maravillosos y una vista espectacular. Era una vía bastante rápida, ya que constaba de muchas rectas en las cuales solo daban ganas de acelerar. Pero no todo era como se veía, pues tras esa vía tan espectacular se escondían unas bateas o desniveles bastante grandes, en donde en cualquier momento podías caer. Por ello se debía tener mucha precaución. Como era de esperarse, hubo dos oportunidades donde me comí esos desniveles y la moto estuvo a punto de sacarme por encima. Yo arrancaba en la parte de adelante con un grupo y avanzamos no más de unos cuantos kilómetros, pero el resto del grupo no nos alcanzaba. Así que decidimos parar y pues pasó lo que temíamos. Ya alguien había dañado un rin y apenas empezábamos la ruta. Después de un muy buen rato continuamos y un poco más adelante tomamos un desvío donde la ruta se tornaba mucho más interesante. Seguíamos disfrutando de los paisajes tan espectaculares que nos brindaba la naturaleza y una ruta la cual seguía siendo muy fluida. Todo mientras nos acercábamos a una vía la cual ya no era muy transitada, donde los senderos cada vez se volvían más estrechos y donde el pantano, la humedad y el calor era lo que más nos iba a acompañar en el transcurso de esta ruta. La carretera se tornaba bastante interesante, pues era una subida con mucha piedra donde las motos solo se veían escarbar. Seguíamos disfrutando lo más divertido mientras nos acercábamos a lo más interesante. Se acababa la carretera y dábamos paso a un tramo bastante estrecho lleno de lodo y donde el calor se sentía en su máximo esplendor. Empezábamos la ruta con lodo y ya mi primera caída del día, una de las muchas que iba a tener durante esta ruta. La adrenalina era tan alta que inmediatamente me paré y levanté la moto sin ayuda como si fuera una bicicleta. No, toca bajar los pies, huevón. Después de mi caída continuamos adelante para lograr alcanzar al resto del grupo, ya que nos habíamos retrasado y esto nos habían sacado una muy buena ventaja. La ruta cada vez se ponía más lisa, aunque habían tramos donde aún se podía ir bastante fluido, pero el problema realmente era que la llanta trasera de mi moto estaba muy acabada y esto hacía que la moto patinara demasiado. El líder de la ruta paró para hacernos unas buenas tomas, pues el resto del grupo ya iba bastante adelante y con mi caída ya nos habían sacado bastante ventaja, y adelante también cabe aclarar que iban los más rápidos. Por acá nos acercábamos a una bajada que recuerdo que en el scouting se habían caído, así que iba súper concentrado para no terminar en el piso yo también. La bajada no estaba difícil, estaba un poco técnica, pues eran piedras con lodo. Ahí como tal lo mejor era bajar con impulso y por nada del mundo tocar el freno delantero. Seguía avanzando para intentar alcanzar al resto del grupo y aprovechar los tramos donde podía acelerar para ir más rápido. No quise esperar al resto del grupo que quedó atrás, pues ellos en cualquier momento me podían alcanzar. Mi idea era avanzar lo más que pudiera para no retrasarlos más. Bueno, y aquí básicamente que me salvé de otra caída más, pues el manubrio literal se me cerró completamente. Aún en estos momentos sigo sin explicarme cómo fue que lo recuperé. Seguía esta subida y al ver el faro rojo me daba pánico, pues solo me imaginaba lo liso que debía estar. Y pues eso fue como me lo imaginé, la moto se me movía para todos lados y solo pensaba que en cualquier momento se me iba a atravesar. Terminábamos la subida y luego solamente nos destinábamos a disfrutar de unas buenas rectas. Cada que nos adentrábamos más en la ruta era un desafío mayor, pues los senderos cada vez se hacían más estrechos y más lisos, pero lo mejor de todo era poder sentir esa conexión tan bonita con la naturaleza, esa tranquilidad y que solo se escuchara el sonido del motor. La verdad son muy pocas las veces que he tenido la oportunidad de disfrutar de una ruta tan maravillosa y tranquila en donde te pudieras conectar de tal manera con la naturaleza. Pues déjenme decirles que es de las mejores experiencias que ustedes van a poder vivir. Cada vez que avanzamos la ruta se ponía mucho más lisa y pantanosa, pues la humedad de los árboles hacía que fuera imposible de secarse, y a esto adicionarle que la noche anterior había llovido. Esto hizo que se pusiera más divertida y también más difícil. Y con todos estos factores pasó lo que me esperaba, mi segunda caída. Bueno, usted la coge adelante y yo la cojo aquí atrás. Cuando la traes. Esta vez no pude parar la moto solo,
pues el cansancio ya empezaba a pasar factura. Paso lo paso. Así que me ayudaron a parar la moto y a pasarla en ese pequeño tramo mientras tomaba aire. Que la moto pasa suavecito. Lo más gracioso de todo es que arranqué y el parcero se dio la vuelta para arrancar también y seguir. Pero oh, sorpresa, no había avanzado ni 20 metros y yo otra vez estaba en el piso. Creo que fue la caída más rápida de la historia. En cuestión de 1 minuto me caí 2 veces. ¿Estás grabando? No me da el clip, weón. En ese preciso momento ya no me quedaba energía. Adicional, ya tenía mareo, dolor de Vale, pues cabeza. acuérdate de mirar arriba. Me estaba dando un golpe de calor Ya vamos a parar. a mitad de la ruta. Una. Dos. ¿Qué digo? Faltaba mucho más de la mitad de la ruta. Y a esto sumarle que estuvimos más de un rato intentando subir la moto en esa loma y la moto solo patinaba. Ahí sí que realmente estaba sintiendo el desgaste. Bueno, y para qué les miento, esa subida no estaba tan difícil, sí estaba muy lisa, pero el problema realmente era que yo ya no tenía energía. Ahí me quedé pegado y no era capaz de arrancar. Estuvimos un buen rato intentando, pero nada que podía. Hágale. En cada intento se sentía más el cansancio, el estar peleando con el peso de la moto, adicional sumarle el calor que se sentía, ya me estaba quedando sin energía. Tanto fue así que solo faltaban escasos 5 metros para subir y me di por vencido. Mejor dejé que la subieran ese pequeño tramo. Luego paramos, tomé aire, me hidraté, comí algo para ver si mejoraba, me recuperaba un poco, pero la verdad estaba llevado. Era tanto el desgaste físico que un tramo que me llevaron la moto para yo poder llegar a un pozo de agua y refrescarme y tomar fuerzas. En ese momento yo estaba totalmente destruido y sin fuerzas. Mientras todos los demás subían ese tramo que estaba bastante interesante, yo estaba tirado intentando recargar energías. La subida estaba bastante lisa, pero acá vemos cómo subía cada uno. La verdad este yo que estaba cargado de muy buenos pilotos. Esta situación acompañada del calor, el peso de la indumentaria y lo liso que cada vez se ponía en la ruta hacía que el desgaste físico cada vez fuera mayor. En este momento realmente lo que tenía era un golpe de calor y lo peor de la ruta apenas estaba por empezar. Bueno, y él fue la persona que me ayudó a subir la moto en ese pequeño tramo mientras yo me recuperaba, tomaba aire. Pues el resulta que él ya había subido su moto mucho más adelante y se había devuelto a buscarnos. Bueno, y después de recuperarme un poco seguimos con la ruta, pero cada vez eran más tramos con mucho más pantano y mucho más lisa. En realidad cada vez se tornaba más difícil para mí. Después de salir de ahí y pensar que la ruta se iba a poner mucho más fácil, adivinen qué. Pues sí, señores, otra caída más para agregar a la colección. La verdad, a esta altura de la ruta ya había perdido la cuenta de todas las veces que me había caído. La ruta estaba tan lisa que solo vean cómo patinaba la rueda trasera de mi moto. Estaba tan liso que realmente hasta para poner el pie se sentía que se deslizaba. Despacito, despacito. Lo mejor de todo es que el parcero siempre estaba ahí para ayudarme. No sé cómo tenía tanta energía, ya me daba hasta pena que me ayudara a parar la moto, mejor dicho, si me caía me paraba solo para no desgastarlo a él también. Bueno, y para mi consuelo, yo no era la única persona que mantenía en el piso. Acá todos ponían su granito de arena. Yo cojo bien, espérese, que no cojo todavía nada, marica, ya. Realmente creo que este fue uno de los day off que más caídas tuvo. Tenías que decir que se parecía a la ruta de ese día, ¿cierto? Los senderos cada vez se hacían más y más estrechos y también demasiado lisos. Y esta subida estaba supremamente lisa, que la verdad no entiendo cómo fue que no hice para caerme. Pero como les decía, no era el único que me la pasaba en el piso. Eso era parando uno y recogiendo otro. Acá paramos porque precisamente ya había alguien en el piso y se le había hecho muy difícil de arrancar en esa loma y más con tanto pantano. Bueno, y lo que para muchos de nosotros es difícil, para este parcero era como estar jugando. Solo vean esa facilidad con la que pasa. Quítate el casco un momentico. Y sí, señores, las caídas se seguían, como les decía, este era uno de los day off que más caídas había tenido. Espera, yo las llevo para que no se... se para. Y con estas últimas caídas dábamos final al tramo más pantanoso y liso.
Ahora seguía un tramo de la ruta donde la vía se volvía muchísimo más amplia. Les decía que la vía había mejorado, pero era mentira. Habían unos tramos con mucho pantano y pasto, donde este humilde servidor otra vez iba a hacer reconocimiento del piso. A esta altura de la ruta me había recuperado un poco, pero el calor empezaba a pegar muy fuerte. Así que con esta caída nuevamente me volví a sentir peor. Creo que ya me cansé de parar tanto, estoy todo el día, huevón. Ave María. La verdad, a estas alturas de la ruta no entendía de dónde sacaba tanta energía para seguir parando esta moto. Y bueno, las caídas eran por parte y parte. Mientras ellos paraban la 390, yo andaba atascado en un pantanero. Me llamaban para que fuera a ayudarlos, pero la verdad nunca los escuché. La 1, la 2 y ahora la 3 va. Hágala, hágala. La verdad me había quedado bien atascado en ese pantanero. Y bueno, mientras unos embalan, los otros pasan el nivel pro. Solo vean eso. El descarado se atreve a decir que no le gustó el video que porque bajó el pie. Lo mejor era que la ruta ya iba mejorando por algunos tramos. Por ejemplo, por acá hubo un tramo de la ruta donde se podía ir muchísimo más fluido, donde el pantano ya se había secado, se había acabado. Y pues la verdad, ya estaba feliz pues porque lo difícil de la ruta ya había terminado. Pero como dicen por ahí, lo bueno no dura. Otra vez empezaban los trillos y pues ahí mi última caída. A consecuencia de esto, de nuevo me volví a dar el golpe de calor. Mareo, dolor de cabeza, ganas de vomitar. Y aún faltaba un poco más para hacer una parada técnica, para hidratarnos y comer algo. Espere. Por acá uno de los parceros nos esperó y aprovechó para hacernos unas buenas tomas. Cansamos al parcero que se le había caído la moto y nos decía que no tenía energía para levantarla. Que no crean, una cosa es levantarla una o dos veces, pero ya tantas veces la energía se agota. Bueno, y ya con esa última caída por fin llegábamos al punto donde íbamos a parar a hidratarnos. Ahí me encontraba en modo supervivencia, mejor dicho, estuve como 30 minutos echándome agua encima, tomando sueros, energizantes, de todo. Después de relajarnos por un buen rato, continuamos con nuestro destino y se venía la pasada de este río que también estuvo espectacular. Y acá ya observamos cómo pasaba cada uno. Entonces una KTM 890 Adventure R, una Norden 901 Expedition, el Bri en su KTM 890 Adventure R, que era el que nos recogía en la ruta. Sebas, el parcero de la 690 Enduro R, que fue el que me llevó la moto un tramo. KTM 390 Adventure. Si no estoy mal, creo que esta es una 250 Adventure por la farola. Esta KTM 890 Adventure que sonaba delicioso. Como suena rica la moto. Otra KTM 390 Adventure. Casi que por último estaba yo. Y así fue como se vio desde mi cámara. Dale suave. Y a falta de un ángulo tuve tres ángulos diferentes. Va, epa. ¿Dónde va? Después del cruce del río continuábamos rumbo hacia nuestro destino Caracolí para dar por terminado con nuestra ruta de hoy. Ese sería el lugar en donde por fin íbamos a parar a almorzar. Tomábamos una ruta muchísimo más fluida, donde los senderos cada vez eran mucho más amplios, donde la vista cada vez se veía más espectacular. En cada kilómetro que recorríamos y avanzábamos, nos deleitábamos más con esas vistas tan maravillosas. Después de recorrer todos los senderos tan espectaculares, llegamos a una carretera destapada mucho más amplia, donde podíamos ir aún más rápido. Y así cada vez nos aproximábamos más y más a nuestro destino. Luego de una hora aproximadamente, siendo ya las 4 de la tarde, por fin llegábamos a nuestro destino Caracolí, Antioquia, en donde paramos a almorzar, a descansar y a relajarnos por un muy buen rato.
Bueno, y así fue como dimos por terminado nuestra ruta de off del mes de mayo. Ya siendo aproximadamente las 6 de la tarde, solo nos quedaban 3 horas para llegar a Medellín. Así que cogimos rumbo a Medellín, paramos en un pueblito cercano para tanquear y así continuar con nuestro camino a casa y dar por terminado este día, el cual estuvo cargado de muchas aventuras.